Bienvenidos a un nuevo video. En esta cápsula les traeremos las propiedades de las potencias o exponentes. Y es que el tema lo hemos elegido porque es fundamental en las matemáticas. ¿Por qué? Bueno, primero porque el éxito en esta materia depende de nuestras habilidades para reducir o reescribir expresiones algebraicas, respetando las propiedades, ¿no es cierto? Entendamos a las propiedades como las reglas de un juego. Esto le dará básicamente el superpoder de ir desde lo complejo a lo simple. Segundo, los exponentes son muy usados en los números reales. Por ejemplo, en la notación científica, en ecuaciones de segundo grado, en ecuaciones de tercer grado, asimismo con las funciones, función cuadrática, función cúbica, función exponencial, polinomios, etc. Así que no te pierdas lo que viene porque te puede salvar en tu próximo examen. Bien, una expresión exponencial o potenciada se entiende como un número real, que puede ser un número con decimales, un número racional, como un tercio, como un cuarto, un número irracional, como el número pi, ¿sí? El 0, el -1, etc. A estos números se les llama base. Después tenemos el exponente. El exponente es un número entero. Esto quiere decir que puede ser positivo o negativo, pero nunca una fracción, ¿sí? O nunca un número decimal. Perfecto. ¿Cómo tengo que leer esto? Como 4 elevado a la 2. También puedo leerlo como 4 a la potencia 2, o 4 con exponente 2, o más simple, pero menos formal, como 4 a la 2. ¿Sí? Es decir, el número que está en la base, en este caso el 4, se multiplica a sí mismo 2 veces. O sea, el número que me indica el exponente. Entonces, una manera de explicar las potencias es, a modo simple, como una multiplicación repetida, ¿sí? Por ejemplo, si de forma exponencial tengo a cubo, entonces la forma repetida es 3 veces a, o sea, el número multiplicado a sí mismo tantas veces como me indica la potencia. Si tengo menos 4 al cubo, es menos 4 3 veces multiplicado. Esto también es válido para formas que combinan números y letras, es decir, algebraicas. Por ejemplo, 2x a la 4. 2x lo multiplico 4 veces, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar acerca de las propiedades de los exponentes, ¿sí? Para expresar las propiedades voy a ocupar las letras A y B para simbolizar las bases, que eran números reales, ¿no es cierto? Y la letra M y N para simbolizar los exponentes, que son números siempre naturales. Bueno, la primera propiedad nos dice A elevado a la M por A elevado a la N es igual a M más N. ¿Qué quiere decir esto? Que la multiplicación de dos exponentes cuya base es la misma, pero no necesariamente los exponentes, entonces conservo la base, no la escribo 2 veces, y sumo los exponentes. Por ejemplo, si tengo pi por pi al cubo, recordar que pi solo o cualquier número, si no tiene una potencia, tenemos que asumir por convención matemática que ahí hay un 1, no un 0, ¿sí? Entonces vean que en nuestro siguiente paso lo que hago es expresar ese 1 por pi a la 3. Entonces, como tengo la misma base, la conservo y lo sumo los exponentes. 1 más 3 me daría 4. Pi elevado a la 4. ¿Sí? Otro ejemplo que podríamos ver sería con x. Por ejemplo, x elevado a la 2 por x al cubo. Lo mismo, mantengo la base, que es la x, y sumo los exponentes. 2 más 3. Me queda x a la 5. ¿Sí? Simple. Bien, veamos la segunda. Ahora es con la división. Si tengo dos potencias cuya base es la misma, pero los exponentes son distintos, entonces conservo la base
y resto los exponentes. Veamos un ejemplo. 2 elevado al cubo dividido 2 a la cuarta. Conservo la base, que es 2, y resto los exponentes, que serían el 3 y el 4, quedándome 2 a la menos 1. Perfecto. Ahora, veamos otro ejemplo. Si tuviera i elevado a la 5 dividido i. Esto es lo mismo que escribir i a la 5 sobre i, si no tengo nada, quiere decir que hay un 1 ahí, a la 1. Entonces, conservo base, resto exponentes, 5 menos 1. Y eso me da i a la 4. Perfecto. Tercera propiedad. Una potencia negativa, ¿sí? Como en el ejemplo anterior, que nos había quedado 2 a la menos 1. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tengo un exponente negativo, implica que es una fracción, o sea, a elevado a menos un número es igual que poner 1 siempre como numerador, dividido base y exponente, pero ahora positivo. Fíjate que conservo todo igual, la única diferencia es que mi exponente pasa al denominador y se vuelve positivo, y en el numerador me aparece un 1. Esto es válido siempre y cuando nuestra base sea distinta de 0, ¿sí? Si quieres saber por qué, puedes sugerirlo en los comentarios o escribirnos al Facebook. Bien, por ejemplo, en el paso anterior nos había quedado 2 a la menos 1. Si aplico la propiedad, es añado un 1 arriba, dividido 2 a la 1, positivo esta vez. Luego, eso sería lo mismo que escribir un medio, porque el 1 en la potencia del 2 no lo tengo que escribir, no es necesario según la convención matemática. Otro ejemplo usual es ver x a la menos 2. Si aplico esto, lo que tengo que adicionar es un 1 dividido x elevado a la potencia positiva 2. ¿Sí? Y me quedaría ahí. Bien, perfecto. Ahora, una cuarta propiedad es recordar que toda base, da lo mismo lo que tenga, número o letra, elevado a la potencia 0, nos va a dar siempre 1. En este caso, para ser bastante claros, puse x a la 0. X a la 0 va a ser igual a 1. Si tengo 3x por y, por ejemplo, elevado a la 0, esto va a ser 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Nuestra quinta propiedad ahora tiene que ver con la distribución de la potencia en la multiplicación, ¿sí? Cuando tengo que mi base son dos números multiplicándose, elevados a una potencia, entonces puedo hacer distributiva de esa potencia en las bases que se está multiplicando. Por ejemplo, si tengo menos y elevado al cuadrado, ese menos en realidad es un menos 1, por la convención matemática, de nuevo. Como es un menos 1, lo patento, o sea, lo escribo menos 1 por y, todo eso al cuadrado. Entonces tengo la multiplicación de dos cosas distintas en la base, pero válidas. Me va a quedar menos 1 al cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí? Voy a poner el paréntesis acá. Y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. E y al cuadrado es y cuadrado. Entonces, menos y al cuadrado es lo mismo que y cuadrado. Ahora, veamos un ejemplo más. Donde muchos y muchas nos hemos caído. 3x al cuadrado. Acá suelen hacer 3x cuadrado. Y el error más frecuente, ¿sí? Bueno, ¿por qué está mal eso? Y bueno, exactamente porque no estamos ocupando la propiedad. La propiedad me dice, tienes que elevar la multiplicación de las bases a la potencia. Si tengo 3 por x, va a ser 3 al cuadrado por x al cuadrado. Es decir, va a ser 9x al cuadrado. Generalmente se suele olvidar el coeficiente, o sea, el 3. Elevarlo al cuadrado. Bien,
Después, cuando tengo la potencia de la potencia, o sea, si tengo una potencia elevada a otra, a su vez elevada a otra y así sucesivamente, entonces ahí conservo la base y multiplico potencias, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 6 a la menos 1 a la vez a la 3. Esto es lo mismo que conservar el 6 y multiplicar menos 1 por 3, que nos daría menos 3. Ahora, retroalimentando las propiedades que ya charlamos. Si tengo una potencia con un número negativo, lo que se va a transformar es en un 1 sobre un 6 elevado a la 3, o sea, la potencia positiva. Y eso nos va a dar 1 sobre 216, por ejemplo. Ahora, ¿qué otro ejemplo nos puede servir? Si tenemos x elevado al cuadrado y a su vez elevado a la 1 medio, por ejemplo. Lo mismo, conservo base y ¿qué hago con los exponentes? Los multiplico. 2 por 1 medio. Si resuelvo esa multiplicación, me va a quedar 1, que es lo mismo que escribir x, ¿sí? Entonces, algo que se puede ver muy complejo, en realidad es bastante simple. Ahora, nuestra séptima y última propiedad es respecto a la división. Si tengo la división de dos números reales elevados a un exponente, eso es lo mismo que resolver esa base elevado al exponente dividido el denominador elevado al exponente. Por ejemplo, si tengo 0,5 dividido 0,1, todo eso al cuadrado, es más simple hacer 0,5 al cuadrado dividido 0,1 al cuadrado. Y luego resuelvo la división. Un segundo ejemplo podría ser 1/5 elevado al cubo. Si tengo eso, elevo el 1 al cubo sobre 5 al cubo. Como 1 elevado a cualquier potencia siempre te va a dar 1, me queda igual y va a quedar 5 al cubo, ¿sí? Elevado a la 3. Bien, como les dije, esta es la última propiedad. Ahora, hay cosas que quizás se pueden pasar por alto y que son muy importantes recalcar. Lo primero es que nunca, pero nunca, y de último se la tatúan, se hacen las uñas con este mensaje, lo que quieran, pero lo que nunca tienen que hacer es distributiva de la potencia en la suma. Fíjense que nuestras propiedades, la propiedad 5 y la propiedad 7 hace distributiva, pero hace distributiva sobre dos operaciones importantes, multiplicación y división, ¿sí? Pero no en la suma, ¿sí? Para la suma o la resta, ¿sí? Nunca hago esto, no es válido. ¿Cómo tengo que resolver un ejercicio de este tipo? Con cuadrado de un binomio, ¿sí? Que es un método de factoreo. Si quieres averiguar cómo se hace, también lo puedes sugerir en nuestros comentarios. Ahora, otro punto importante a recordar es que no es lo mismo, y especialmente para quienes ocupan calculadora, no es lo mismo escribir 2 menos 2 a la 4 que menos 2 entre paréntesis a la cuarta. Cuando pongo menos 2 a la cuarta, ahí estoy dando a entender que es menos paréntesis y multiplico la base, que sería 2, 2, 2. O sea, doy a conocer que mi base es un número positivo y el menos está afuera. Ahora, cuando es menos 2 entre paréntesis, porque adiciono el paréntesis para aclarar que sí incluyo el signo, está a la cuarta, entonces en realidad es menos 2 multiplicado 4 veces. Si hago menos 2 multiplicado 4 veces, se van a dar cuenta que le va a dar 16 positivo, ¿sí? No negativo. Perfecto. Entonces, para ir cerrando este tema de las propiedades, si se dan cuenta, no son muy complicadas de entender, pero la verdad prácticamente nunca lo es, porque las propiedades tienen sentido cuando las aplicamos, ¿sí? Para que me entiendan,
las propiedades son como las reglas de un juego. Por ejemplo, yo no podría jugar al LOL si no sé cuáles son las tácticas de mi personaje. Ahora bien, podría aprenderlas viendo muchos videos, pero esto no me garantiza que seré un buen jugador, ¿cierto? Como cualquier otro juego, no se gana porque yo me sé las reglas. Lo voy a ganar porque sé ocupar las reglas a mi favor. Sé generar una estrategia, sé cómo jugar en grupo, etc. Entonces, en el caso de las matemáticas, vamos a ver un par de ejemplos a resolver, mejor dicho, ejercicios, donde vamos a darnos cuenta de la aplicación que pueden llegar a tener estas propiedades de la potencia. Que la verdad llegan hasta... son muy versátiles. O sea, las van a ver hasta el último año de su vida, siempre. Igual que Bhaskara, o sea, es la vieja confiable, ¿sí? Y como buen problema de aplicación, tiene que ser uno bastante horrible, ¿no? Que nos haga arrepentirnos de estar acá. Entonces, si bien veníamos viendo ejemplos todos bien tranquis, porque la idea es que entiendan la propiedad en sí, ahora veamos esta expresión. Tengo menos 3a por b a la cuarta por 4a por b a la menos 3. Bueno, una ensalada básicamente, ¿no? Entonces, antes de que se pudra todo, el primer consejo y tips. Cuando vean algo así, agrupen, ¿sí? Peras con peras, manzanas con manzanas. ¿A qué me refiero con esta famosa frase? ¿Qué voy? Primero números. Fíjense que todas son multiplicaciones. Cuando estoy multiplicando, es mucho más favorable que cuando estoy sumando. ¿Por qué? Porque la multiplicación es más versátil. Cuando yo sumo, no puedo llegar y agrupar. O por ahí lo puedo hacer, pero no me va a llevar a ningún lugar. No me va a servir para resolver o para reducir mi expresión. Recuerden que lo que el talento reduce, mejor dicho, reside en el hecho de que puedan manejar las propiedades de manera que puedan simplificar expresiones, ¿sí? Entonces, cuando vean ensaladas, agrupen números con números. Por ejemplo, si tengo el 4 multiplicando con el menos 3, el orden de los factores no altera el producto, entonces pongo menos 3 primero por 4. Y para ayudarme a mí, pongo paréntesis, ¿sí? Ahora, voy a agrupar la letra A con la letra A. En otro paréntesis, evidentemente que hay una multiplicación implícita. A por B, por A, perdón. Por, ahora las B. B a la cuarta por B a la menos 3. Y ahora recién resuelvo. Cuando se trata de la multiplicación de números, me va a quedar menos 12. Por, ¿qué propiedad tengo que aplicar acá? La de la multiplicación, cuando tengo misma base, ¿no es cierto? Conservo base y sumo exponentes. Voy a ir con otro color. A la 1. ¿Sí? Cuando no tengo nada es porque están elevado a la 1. Entonces, conservo base, sumo exponentes. 1 más 1. Bien. Por, ahora lo mismo. Fíjense que tengo la multiplicación entre dos potencias cuya base es la misma. Entonces, conservo base, sumo exponentes 4 más menos 3. ¿Sí? Entonces, termino de resolver en un siguiente paso. El menos 12 ya nos queda, así que lo bajamos. En este caso, A elevado a la 2 por B a la A, como la resta suele asustar siempre, más por menos menos, 4 menos 3, elimino un signo. Como el 4 es mayor que el 3, que es negativo, el resultado va a ser positivo. Más, y realizo la resta. 4 menos 3, 1. Listo. Y si queremos poner la guinda a la torta, por B. Terminé. ¿Se fijan? Entonces en realidad no era tan complicado. En realidad el paso siempre más importante le llamamos planteo, y tiene que ver con esto, con que puedan expresar algo de una manera en la que ustedes mismos lo entiendan para que puedan aplicar lo que aprendieron de las propiedades.
Un ejemplo más. Tengo todo este choclo, que es la base, elevado a la 3. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero debería ir separando. Todo esto está multiplicando. Como tengo todo un choclo elevado a una sola potencia, voy a escribirlo cada elemento elevado a la potencia multiplicando. Entonces me va a quedar 2 a la 3 por paréntesis segundo factor x elevado al cubo por i al cuadrado elevado todo al cubo, ¿no? Bien, ahí apliqué la propiedad de la distributiva en la multiplicación. Ahora, voy resolviendo. 2 al cubo es 8. Por x al cubo, x cubo. Por, tengo la potencia de la potencia, otra propiedad, que era conservo la base y la potencia final es la multiplicación de los exponentes. Entonces, 2 por 3, 6. Finalmente, esto me queda x al cubo por i a la, esta es una por, a la 6. ¿Sí? Bien. Veamos una más. 3a por menos 4a cuadrado a la 0. ¿What? Bueno, no pasa nada, porque ese 3a, de nuevo, lo dejo tal cual. Acá tengo un paréntesis cuya base está elevado a la 0. ¿Qué habíamos dicho? Que cualquier cosa elevado a la 0 siempre le va a dar 1. Entonces esto es todo este término se me va al 1. 3a por 1, 3a. Y resulta que era solo maquillaje. Porque en realidad se veía complejo, pero no lo era. Le vamos a dibujar la lengüita roja al monito. Bien. Y este sí es el último, y ya está. 5i al cubo dividido, 5x al cubo dividido i, todo esto al cuadrado. Bien, acá podemos ver una bocha de cosas, o sea, como que se pueden combinar un montón de las propiedades y no sabríamos por dónde empezar. Lo primero, la distributiva de la potencia. O sea, lo que siempre se ve más externo. Esto pasa acá y pasa al i, ¿no es cierto? Según la propiedad. Entonces me va a quedar 5 al cuadrado por x al cubo, a su vez elevado al cuadrado, y todo esto dividido por i elevado al cuadrado, o a la 2. Bien, 5 al cuadrado es 25, por, ahora recién te fijas en la x y dices, bueno, como la x está elevada a 2 potencias, según la propiedad, ¿qué tenía que hacer? Conservo la base y multiplico potencias. 2 por 3, 6. Perfecto. Sobre i al cuadrado. ¿Qué te va a quedar? I cuadrado. Ahora, ¿puedo restar exponentes porque tengo una división? No, ¿no es cierto? No puedo seguir. No debo, vamos a ponerle. Porque si quieren seguir, pueden seguir haciendo esto, reescribiendo. Pero no debo seguir porque no se me va a cumplir la propiedad. La propiedad de la división es si tengo misma base. Y entre estos dos no hay una misma base. Esto es X y esto es Y. Así que no puedo aplicar la propiedad. Por lo tanto, la verdad es que no puedo hacer más nada. Pueden chequear las propiedades y garantizar de que ya hicieron todo lo que podían hacer. Esto les queda escrito así. Habría quizás un paso más, casi de desafío, que es escribir esto como 25 por x a la 6 por y a la menos 2. Ajá. ¿Por qué? Porque lo tengo abajo. En este caso estoy yendo al revés, ¿sí? De la propiedad. Voy a mostrarla. De esta, ¿sí? Tengo una expresión escrita de este modo y voy a la potencia negativa. Ok, y ese ha sido todo el contenido por hoy.
Así que recuerda, si tienes alguna duda, si quieres recomendarnos algo, si tienes alguna sugerencia o algún ejercicio que quieres que resolvamos, no te preocupes, escríbenos al Facebook o déjalo en la casilla de comentarios, ¿sí? Si te gustó lo que viste, por favor, déjanos tu me gusta. Si quieres recibir más videos y más información, más tips y más contenidos acerca de matemática, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.